Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Que la disfrutes. El día de mi cumpleaños, el 13 del mes lunar 12, Valerius Fu me hizo un regalo maravilloso. Una corona de divorcio. La tinta negra estaba manchada, los trazos firmes penetrando el papel blanco. En la esquina inferior derecha, un sello rojo fresco y brillante estaba claramente impreso. Su sello personal como príncipe regente. El mayordomo Zhao inclinó la cabeza, levantando el papel con ambas manos como si sostuviera un pedazo de su voz temblorosa e incoherente. Princesa consorte, Su Alteza dice, usted es demasiado desconfiada y carece de virtud, pues ha violado 2 de las 7 reglas, y es indigna de ser la señora de la finca del príncipe. Considerando los últimos 5 años de nuestra relación, te permite irte por tu cuenta. Me senté junto a la ventana, con las manos aún aferradas a la mitad de un pastel de osmanthus, ya frío. Fuera, la nieve caía lentamente posándose en las ramas desnudas del viejo ciruelo del patio. ¡Oh! Me llevé a la boca la última miga de pastel, masticando despacio. El dulzor empalagoso se mezclaba con un ligero amargor en la punta de la lengua. Ya sé, mejor dejarla ahí. El mayordomo Zhao casi se encogió sobre sí mismo, colocando con cautela la corona de flores del divorcio sobre la mesilla amarilla a mi lado, y luego se retiró como si huyera. El fuego de carbón en la habitación ardía con fuerza, pero sentí un frío que me caló hasta los huesos, como si la escarcha se hubiera filtrado hasta lo más profundo de mi ser. 5 años de amor. ¿Desde cuándo existía algún afecto entre Valerius Fu y yo? Era solo yo, Marisen, quien albergaba un vano enamoramiento, maquinando y conspirando para obtener por la fuerza esa fugaz conexión. Un melón arrancado demasiado pronto nunca es dulce, de hecho, se pudre aún más rápido. Durante el día, una tenue y débil esperanza aún persistía en mi corazón, una que incluso yo despreciaba. Es mi cumpleaños. Quizás se acuerde. Aunque no lo hiciera, la herencia debería haber dejado alguna señal. En años anteriores, por muy desoladores que fueran, al menos la cocina me preparaba un plato de fideos de la longevidad. Me puse un vestido plateado y rosa, intentando añadir un toque de color primaveral. Frente al espejo bronceado y tenue, me maquillé torpemente las cejas y me pinté los labios. La persona del espejo seguía igual. Solo que la luz de sus ojos, que antes brillaba como flores silvestres, se había extinguido hacía tiempo por la marea muerta de los últimos 5 años, sin dejar ni una brasa agonizante. Pasó el mediodía y el patio delantero permaneció en un silencio sepulcral. Por la tarde, inquieta, me puse una gruesa capa y un sombrero con velo, y salí sigilosamente por la puerta lateral de la finca. Las calles eran increíblemente hermosas. Conforme se acercaba el fin de año, la gente iba y venía, de compras. Los sonidos de los vendedores, los regateos y los niños jugando resonaban alegremente, llenando el aire de vitalidad. Caminé sin rumbo, impulsada por un impulso, y de repente me encontré en la calle Juque. Y entonces lo vi. Vi a Valerio, mi esposo, el príncipe regente que ostentaba el poder de la gran dinastía Jin. Vestía ropas sencillas, una túnica oscura de brocado bajo una capa negra de piel de marta. Era alto y apuesto, de porte grácil como el jade. En aquel hermoso rostro que hacía suspirar a incontables doncellas de la capital, había una ternura que jamás había visto, una atención cálida y concentrada, casi gentil. Él inclinaba levemente la cabeza, mirando a la mujer a su lado. Vestía un elegante traje blanco como la luna, cubierto por una capa de piel de zorro blanca como la nieve. Su rostro era delicado y etéreo, con un punto vermellón entre las cejas que inspiraba lástima, impidiendo apartar la mirada. Serapina Sue. La luz blanca de la luna en el corazón de Valerius, aquella con quien había estado prometido en su juventud, y que se había alejado durante muchos años debido a una desgracia familiar. Había regresado hacía medio mes. En ese momento sostenía en su mano una exquisita linterna de loto. Alzó la vista y le dijo algo a Valerio, sus ojos, de un tono otoñal, esbozaban una tímida sonrisa. Valerio inclinó la oreja para escuchar, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, pero era innegablemente real. Incluso extendió la mano con naturalidad y delicadeza, para ajustar el cuello de piel de zorro que el viento había deshecho. El gesto fue tan ligero como si sostuviera el tesoro más preciado del mundo. Me quedé detrás de un anciano que vendía espinos confitados en la esquina, congelado como una estatua de nieve, de tanto frío.
Ese frío era 1000 veces peor que el viento del norte azotándome la cara. Resultó que no se había olvidado de mi cumpleaños, simplemente estaba entretenido admirando farolillos con otra persona. Aquella linterna de loto era realmente hermosa, la cálida luz amarilla brillaba a través del fino papel, iluminando el rostro tímido de Serafina y también la rara dulzura en los ojos de Valerius. La miré fijamente clavando las uñas en mis palmas con tanta fuerza que no sentía dolor. Señorita. Un pincho de espino confitado, la voz del anciano vendedor me sacó de mi entumecimiento. Me sobresalté. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo de pie. La visera de mi sombrero estaba húmeda por mi aliento y se pegaba a mi rostro helado. Saqué un lingote de plata y se lo di al anciano, diciendo con voz ronca, no necesita cambio. Acto seguido casi huí, desapareciendo apresuradamente entre la multitud. Dejé atrás aquella deslumbrante linterna de loto y aquel par también a juego, como si borrara toda huella. Al regresar al patio principal de la finca del príncipe, un lugar tan vasto que se oían ecos, me senté en silencio en la fría silla, sumido en un trance durante largo rato. 5 años. 5 años completos. Llevaba 5 años casada con él, viviendo como una viuda, ajena al mundo durante ese tiempo. Todo el mundo sabía que me despreciaba. Me despreciaba porque cuando él se encontraba en una situación desesperada, visto con recelo y marginado por el difunto emperador, justo cuando llegaron las malas noticias sobre Serafina, yo había utilizado el poder y la riqueza que aún conservaba mi familia materna para obligarlo a casarse conmigo. Me despreciaba, Mirasen, por haber mancillado la reputación de devoción y fidelidad que había reservado para Serafina. Por eso me otorgó el noble título de princesa consorte, pero era tan mezquino que ni siquiera me dedicaba una mirada. En la vasta finca, yo era el adorno más noble y a la vez el más solitario. El patio principal era tan frío como una cámara frigorífica. Su estudio y sus aposentos eran tierras prohibidas a las que jamás podría entrar. Los sirvientes de la finca me trataban con respeto de frente, pero a mis espaldas, ¿quién no me tenía lástima, quién no se burlaba de mí? Una vez intenté ganarme su favor. Aprendí a cocinar los platos ligeros que le gustaban, pero él terminaba repartiendo la bandeja entera entre los sirvientes. Le llevé sopa de ginseng a su estudio, pero un guardia de rostro impasible me lo impidió. Su Alteza se encuentra atendiendo asuntos oficiales y no desea ser molestado. Caí enferma, con fiebre alta persistente y perdí el conocimiento. La joven criada que fue a avisar regresó solo con una sentencia gélida. Entendido. Solo necesito llamar a un médico. Una y otra vez, la frialdad, las miradas indiferentes, me destrozaron el corazón poco a poco. Creía haberme acostumbrado. Acostumbrado a vivir en esta jaula dorada como un pájaro atrapado. Acostumbrado a su apatía. Acostumbrada a que su corazón solo albergara esa luz de luna blanca y muerta, incluso había aprendido a no esperar, a no sentir dolor. Vivía como un cadáver sin alma, aferrándome a los pocos y falsos vestigios de ternura de antes de nuestro matrimonio, solo para sobrevivir. Hasta que Serafina regresó con vida. Hasta que vi con mis propios ojos como el hombre que para mí era como hielo podía derretirse como una brisa primaveral para otra persona. Resultó que no era indiferente por naturaleza, simplemente nunca fue amable conmigo. Eso fue todo. La última y absurda esperanza a la que me había aferrado con engaños quedó hoy, en Hooke Street, completamente hecha añicos. Miré la sentencia de divorcio con la tinta aún fresca, sobre la mesita, con una mirada de recelo y poca rectitud. ¡Qué crímenes tan exquisitos! Serafina había regresado. Yo, el obstáculo que ocupaba el puesto de princesa consorte, debía, naturalmente, hacerme a un lado para dejar espacio a la luz blanca de la luna en su corazón. Incluso podía imaginar la escena. Serafina acurrucada en sus brazos con los ojos llenos de lágrimas, dudando como si temiera hablar. Valerius, hermana Sen, parece que no le caigo bien, debe ser culpa mía. Se sentiría desconsolado, pensaría que yo, su malvada esposa, era demasiado cruel para tolerar el tesoro que por fin había recuperado. El acta de divorcio se convertiría entonces en su conmovedor testimonio de devoción. Una escena verdaderamente desgarradora de una pareja reunida, un espejo roto que vuelve a estar completo. Y yo, Mirasen, no fui más que un obstáculo irrelevante barrido del escenario. Un resentimiento sin precedentes, mezclado con una gélida desesperación,
me invadió de repente, abrasándome las entrañas, un dolor como el de ser quemada por el fuego. ¿Con qué justificación, Valerius, con qué justificación? 5 años de indiferencia consumiendo mi juventud y mi pasión, solo para usar una orden de divorcio para tacharme de sospechosa y no virtuosa, expulsándome como si fuera basura. Todo para crear una historia de amor eterna con Serafina. En sus sueños me incorporé de golpe. El movimiento fue tan brusco que derribó el taburete bordado que tenía al lado con un estruendo. Mi doncella Ayu se sobresaltó al otro lado de la puerta y asomó la cabeza, exclamando nerviosa, princesa consorte. No le presté atención. Me dirigí al escritorio y extendí el impoluto papel de seda blanco como la nieve. Tomé el cepillo morado que él jamás había tocado, un cepillo que yo había dejado allí años atrás, llena de ilusión. La tinta era la mejor tinta de hollín de pino, ya molida, espesa y oscura. Respiré hondo, reprimiendo el sabor metálico que me subía a la garganta. Mi muñeca se elevó, luego descendió como una tormenta. Los trazos eran como dragones alados y fénix danzantes, la tinta oscura traspasando el papel, impregnada de la desesperada fatalidad del jade quebrado y la piedra ardiente. No era una orden de divorcio. Auto de separación mutua. La autora, Mirasen, casada con Valerio durante 5 años, ve ahora roto el vínculo matrimonial y separados sus sentimientos. Valerio mantiene una relación con una concubina y maltrata a su esposa. Su corazón es frío, sus sentimientos superficiales. Considera a su esposa principal como un zapato viejo, indigna de ser su marido. Por lo tanto, procedemos a dictar la presente orden de separación. A partir de hoy, Mira y Valerio seguirán caminos separados, cada uno en busca de su propia felicidad. Toda la dote y los bienes personales serán devueltos. En adelante no habrá vínculos con la propiedad. Como las palabras no son prueba, este documento se establece como evidencia. Debajo del nombre Mira. No lo dudé. Me mordí el dedo índice hasta que sangró y lo presioné con fuerza sobre mi nombre. Una huella dactilar roja brillante como la sangre. Deslumbrante como una flor de ciruelo, reluciendo sobre el papel blanco como la nieve. ¿Te preparas? Tu sirviente está aquí. Te preparas temblando de miedo. Le entregué el documento de separación, aún con olor a sangre, con voz gélida. Vete. Llévalo al estudio del patio delantero. Entrégaselo personalmente al príncipe regente. Dígaselo. Mi voz fue clara. Mira no quiere el acta de divorcio que él, Valerio, le otorga. Si debemos romper el vínculo, seré yo quien se divorcie de él. Claro, casi te arrastraste mientras ella huía con la carta. Me quedé en silencio en la habitación vacía. La furia desatada de hacía unos instantes se desvaneció como la marea, dejando solo un cansancio infinito y una extraña sensación de alivio. Por fin se había dicho. Finalmente había terminado. Al poco tiempo se oyeron pasos pesados y urgentes fuera del patio. Eran más de una persona. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Valerio, recortado contra el umbral, su alta figura casi bloqueaba toda la luz. Apretaba con fuerza la carta de separación que yo había escrito en rojo sobre su mano, sus nudillos estaban blancos por la presión. En su rostro de incomparable belleza se reflejaba una furia oscura, como una tormenta inminente, mezclada con una rabia incrédula. Tras él permanecían varios guardias y el mayordomo Zhao, todos en silencio conteniendo la respiración. Mira. El nombre escapó de sus dientes apretados, frío como la escarcha. ¿Estás loco? Entró en la habitación a grandes zancadas, su presencia era abrumadora, y dejó caer mi carta roja de separación sobre la mesita, justo encima de la suya, roja de divorcio, favorece a una concubina y maltrata a su esposa, frío, de sentimientos superficiales, indigno de ser marido. Soltó una risa gélida, con una mirada asesina que brillaba en sus ojos de fénix. ¿Quién te dio el valor, quién te dio la osadía de calumniar a este príncipe? Alcé la cabeza, mi mirada serena al encontrar la suya. Por primera vez en 5 años pude mirar con calma y claridad esos ojos. Los ojos que una vez me habían causado tanta angustia ahora solo contenían fría indiferencia, calumnia. Repetí en voz baja con los labios torcidos en una leve y fría mueca de desdén, entre tú y yo, ¿acaso hace falta siquiera la palabra calumnia?
En 5 años, Zhao, los pasos que has dado en este patio principal se pueden contar con los dedos de una mano. Antes de que Serafina volviera, me tratabas como un adorno. Ahora que ha regresado, ni siquiera merezco ser un adorno. No soy más que un pedazo de basura. Le ajustaste el cuello de la camisa, admiraste faroles con ella. ¿Acaso recordaste alguna vez lo que era el día a día? Cuando escribiste esa carta de divorcio, ¿pensaste alguna vez en dejarme un mínimo de dignidad? Permitiste que toda la familia, de arriba a abajo, me faltara al respeto. ¿Acaso recordaste alguna vez que soy tu esposa principal, con quien te casaste legítima y como corresponde? Mi voz no era aguda ni apasionada, pero cada palabra era como un cuchillo desafilado, desgarrando lentamente la carne ensangrentada de los últimos 5 años. La expresión de Valerio se ensombreció cada vez más, hasta volverse tan sombría que parecía a punto de gotear. Jamás había imaginado que la mujer que siempre había sido sumisa, inclinando la cabeza en señal de tolerancia, que yo, Murat, un día despojaría a todos sus pretensiones y destrozaría sin temor su fría crueldad. «¡Silencio!», gritó con el pecho agitado, visiblemente enfurecido. «Los asuntos de este príncipe no son asunto suyo. La señorita Su es una vieja amiga de este príncipe, de origen lamentable. Es natural que este príncipe se preocupe por ella. ¿Qué tiene de malo? Tú, en cambio, como consorte principal, en lugar de ser tolerante y magnánima, eres mezquina, celosa y rencorosa. Incluso te atreviste a escribir palabras tan traicioneras. Eres desconfiada y no virtuosa. Lo justo y apropiado es que este príncipe se divorcie de ti. Un viejo amigo. Me sentí cuidado. Me eché a reír, a carcajadas hasta las lágrimas, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Valerio, pon la mano en el corazón y pregúntate. ¿De verdad solo te preocupas por ella? La forma en que la miras, el tono que usas con ella, cada cosa que haces por ella. ¿Acaso no es una bofetada para mí? ¿Acaso no anuncias al mundo entero que la persona que ocupas en tu corazón ha regresado, y que yo, la que ocupa el lugar a tu lado, debería desaparecer? Mi risa se apagó. Mis ojos se volvieron fríos, como un lago congelado en pleno invierno. En ese caso acepto la acusación de sospechosa y no virtuosa que figura en la orden de divorcio. Siento celos. Siento celos de que ella reciba todo tu cariño y amor. Me da envidia que mis últimos 5 años no hayan sido más que una broma del destino. Pero... De repente alcé la voz y señalé con firmeza la separación escrita sobre la mesa. Valerio, tú también debes aceptarlo. Eres tú quien favorece a una concubina y maltrata a su esposa. Eres tú quien es frío, insensible e infiel, indigno de ser esposo. Esta reputación te la concedo a ti. A este marido, mira, ya no lo quiero. A ti. Valerio quedó tan atónito por mi diatriba que su rostro palideció como la ceniza, le palpitaban las sienes y se le hinchaban las venas de la frente. Jamás lo habían regañado así a la cara, y menos aún yo, a quien siempre había considerado un desecho. Alzó la mano como para golpearme, pero al final solo apretó el puño, y le crujieron los nudillos. Su mirada sobre mí era una mezcla increíblemente compleja de furia, asombro y un destello de culpa indescriptible. Rechinó los dientes, forzando las palabras con desprecio condescendiente. Mira, ¿crees que puedes amenazar a este príncipe con solo este pedazo de papel? Sin este príncipe, sin esta herencia, ¿qué eres? Una mujer desechada. La familia se decayó hace mucho tiempo. ¿Aún te crees aquella valiosa joven amante de hace tantos años? Este príncipe te entregó el acta de divorcio permitiéndote marcharte por tu cuenta. Con eso demostré respeto por nuestros 5 años de matrimonio, otorgándote un último resquicio de dignidad. Y sin embargo sigues tan ignorante. Arrebató el acta de separación, a punto de romperla. Este príncipe quiere ver. Sin mi sello, ¿qué puedes hacer con este papel inservible? Rómpelo. Lo interrumpí con voz gélida. Incluso di un paso al frente encontrándome con su hoja, con una mirada sin temor. Adelante, rómpelo. Si rompes 1, yo escribiré 10. Si rompes 10, yo escribiré 100. Yo, mira, no tengo mucho, pero tengo sangre de sobra. Haré que Q copie cada una de ellas y las pegue en los tablones de anuncios de la calle Juque.
Que las pegue justo en las puertas de la oficina de la prefectura de Jingzhou. Haré que toda la capital vea cómo el gran príncipe regente se entrega a su antiguo amor y expulsa a su esposa principal. Que vean cómo preferiría cortarme las venas para sellar una separación con sangre antes que seguir viviendo esta existencia desgarradora. Mi voz no fue fuerte, pero era fría como el hielo y la nieve, llena de absoluta determinación. Valerio, puede que no necesites mi honor, pero ¿qué hay de tu propia reputación, de la dignidad del noble príncipe regente? ¿Deseas conservar algo de ella? ¿Aún quieres algún honor para ese pobre viejo amigo tuyo? La mano de Valerio, a punto de rasgar el documento, se detuvo en seco. Me miró fijamente como si viera por primera vez a la persona que tenía delante. No una sombra débil, sumisa y obediente, sino una mujer con fuego en los ojos, con la determinación de quien se rinde ante la adversidad. Ira, conmoción y un leve rastro de miedo casi imperceptible. Sus dedos se aferraron al fino papel hasta que se pusieron blancos, con las venas hinchadas, pero al final no lo rompió. El aire estaba en un silencio sepulcral, salvo por el crepitar del fuego de carbón. Un largo rato después, soltó de repente una risa fría, burlona y gélida. Excelente. Verdaderamente excelente. Asintió lentamente, su mirada, como una hoja envenenada, me rozó el rostro con frialdad. Mira, este príncipe sí que te subestimó. 5 años fingiendo ser una codorniz tímida, ocultando tus garras con tanta fuerza. Pretendes usar estas tácticas ruines para obligar a este príncipe a someterse. Quieres arrastrarlo contigo, convertirlo en el hazmerreír de toda la capital. Rió con frialdad, arrojando el acta de separación sobre la mesita como si se deshiciera de algo caído. Muy bien. Si quieres jugar, este príncipe te complacerá. Me miró con esa mirada arrogante y fría que ya conocía. Separación mutua. No te engañes. Este príncipe solo ofrece un documento de divorcio. Tú, mira, solo mereces ser la mujer que este príncipe deseche. Tienes carácter, ¿verdad? ¿Deseas provocar esta humillación? Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Este príncipe concederá tu deseo. Tienes 3 días para empacar tus cosas. Abandona esta finca. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada, con desdén, el magnífico patio. Todo aquí, desde las tejas hasta el suelo mismo, pertenece a esta finca. Ni se le ocurra llevarse nada. Unas para tu diario. Como si recordara un chiste, resopló con desprecio. Ese montón de gentuza que habéis traído a esta finca. Este príncipe ni siquiera se dignaría a mirarlo. Mayordomo Zhao. Este viejo sirviente está presente. El mayordomo Zhao hizo una reverencia y avanzó con nerviosismo. Llamen a los hombres para que vigilen su equipaje. Solo tiene permitido llevar la ropa y las joyas que le pertenecen. En cuanto al resto, revisen cada hilo, cada aguja. No permitan que nadie con las manos sucias tome a escondidas lo que no debe. Su mirada era gélida, clavada en mí, con una clara insinuación. Sí, Alteza, respondió apresuradamente el mayordomo Zhao, haciendo una reverencia y retirándose. Valerio me dirigió una última mirada, una mirada reservada para la última mancha que estaba a punto de borrar de su vista. En 3 días, este príncipe no quiere ver ni un solo rastro tuyo en esta finca. Eso te incluye a ti. Dicho esto, agitó la manga, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas. Sus oscuras túnicas ondeaban, trayendo consigo un viento helado. Los guardias lo siguieron de cerca, saliendo rápidamente. En la habitación, solo quedé yo. El rostro de Yuyu palideció por completo y su cuerpo temblaba como si fuera a desmayarse. Sobre la mesita yacía el documento de separación, abandonado y desolado. El mayordomo Zhao permanecía en el umbral, con una expresión de absoluta incomodidad. Princesa. Ah, no, señora Sen, este asunto. Me incliné, recogí el documento de separación que Valerio había tirado y le quité suavemente el polvo inexistente. La doblé con cuidado y la guardé en la manga. Luego miré al mayordomo Zhao con una sonrisa tranquila, quizá incluso amable. Mayordomo Zhao, le ruego que me guíe. Ay, el mayordomo Zhao se quedó atónito. Al tesoro, pronuncié las 3 palabras con claridad. Un brillo extraño apareció en mis ojos y mis labios se curvaron en una sonrisa que helaría la sangre.
Quiero hacer inventario de mis pertenencias. El tesoro de la finca estaba fuertemente custodiado, plagado de trampas y mecanismos. Pero como consorte principal, aunque no por mucho tiempo, solicitar un inventario de mis propias pertenencias era perfectamente justificable, especialmente porque Su Alteza acababa de dar la orden que me permitía tomar lo que me pertenecía. El mayordomo Zhao sostenía las llaves y abría las pesadas puertas del tesoro, una capa a la vez. Su expresión era contradictoria, una mezcla de lástima, incomodidad y un desdén apenas perceptible. Probablemente pensaba que yo seguía sin resignarme, deseando tocar por última vez aquellos tesoros que jamás podría poseer del todo. Dentro del tesoro, las lámparas brillaban intensamente. Enormes estantes de sándalo se alineaban pulcramente, exhibiendo innumerables objetos raros. Perlas de los mares orientales, jade occidental, pinturas de dinastías anteriores y porcelana maestra relucían, con el oro y el jade deslumbrantes casi cegadores. Mi darí estaba amontonado en el rincón más oscuro del tesoro, un lugar al que nadie se molestaba en mirar. Estaba cubierto de una espesa capa de polvo, y lucía lamentablemente viejo y común comparado con los relucientes tesoros que lo rodeaban. Años atrás, para asegurar el matrimonio con Valerius, aunque él aún no era príncipe regente, la familia Sen casi había vaciado sus arcas. Pero la familia Sen era simplemente una casa real de rango medio. Aquella supuesta dote, tan cuantiosa a ojos de la realeza imperial, carecía de valor alguno. Además, el profundo disgusto de Valerio hizo que esos baúles fueran arrojados a ese rincón nada más entrar en la finca, donde quedaron cubiertos de polvo. Señora Sen, aquí está todo su darí, dijo el mayordomo Zhao, señalando la pila de cofres de madera polvorientos. Su voz denotaba cierta lástima, pero también un aire de favor concedido. Tómese su tiempo para examinarlo. Este viejo sirviente esperará afuera. Era evidente que a su juicio, aquel montón de basura no contenía nada que justificara su supervisión personal. Gracias, mayordomo Zhao. Asentí levemente indicándole a Yuyu que se acercara. Aunque Yuyu seguía aterrorizada, se armó de valor y me ayudó a bajar varios de los cofres más pesados de arriba. El polvo llenaba el aire, haciéndonos toser a ambos. Finalmente apareció el cofre de sándalo más grande, el que estaba enterrado más profundamente. El cofre en sí no tenía nada de especial. Sus esquinas estaban incluso astilladas y desgastadas. Saqué de mi manga una pequeña llave de bronce de forma extraña. Era algo que mi madre me había puesto en secreto en la mano antes de morir, diciéndome que era una reliquia de mi abuela materna y que debía guardarla en secreto. El mayordomo Zhao asomó la cabeza por la puerta, pero al ver que solo habría un viejo baúl, perdió el interés y retiró la vista, claramente aburrido. Introduje la llave en la cerradura y la giré suavemente. ¡Clic! Se abrió el cofre. No había una deslumbrante lluvia de oro como uno podría imaginar. Encima había pilas ordenadas de libros de contabilidad, libros contables y una gruesa pila de escrituras de propiedad, todas descoloridas por el paso del tiempo. Yuyu me miró confundido. Mi expresión permaneció inalterable mientras apartaba la pila de libros. Justo debajo se revelaba su verdadero contenido. No eran perlas ni jade, sino un grueso fajo de billetes, cuidadosamente envueltos en hule. Las esquinas estaban desgastadas por el tiempo, pero todos los billetes eran de alta denominación. Eran tantos que parecían iluminar aquel rincón oscuro. Yuyu jadeó, tapándose la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero eso no era todo. Junto a los billetes había varias cajas de brocado de distintos tamaños. Abrí una caja y la encontré repleta de rubíes sangre de paloma, perfectamente tallados e impecables, cada uno con un valor incalculable. Otra caja contenía varias docenas de perlas del Mar del Este, del tamaño de un longan, redondas y brillantes. A continuación, un grueso fajo de escrituras de propiedades y locales comerciales en la capital y en toda la próspera región de Jiangnan, todas con los sellos personales de mi madre y mi abuela. En el fondo del cofre había una pequeña caja de sándalo púrpura. Al abrirla, se reveló un colgante de jade blanco liso e impecable, tallado con el antiguo carácter que significa Sen. Este era el verdadero símbolo de la matriarca de la familia Sen, que representaba todos los contactos, el poder económico y la influencia oculta que ostentaban las mujeres Sen. Años atrás mi padre, obsesionado con forjar una conexión con Valerius, solo había entregado los bienes superficiales.
Este objeto y toda la red oculta tras él, había sido escondido con ahínco por mi madre y finalmente me lo legaron. Observé todo lo que había en el cofre con las yemas de los dedos temblando ligeramente. Madre. Aquel año lloraste, me suplicaste. Dijiste que Valerio ya tenía a alguien en su corazón, que casarse con él no traería nada bueno. Pero yo estaba enamorado, creyendo que con mi devoción podría derretir ese bloque de hielo. No pudiste hacerme cambiar de opinión. Así que tragaste tus lágrimas y me revelaste este secreto la noche antes de mi boda. Mira. Mamá sabe que no puede detenerte. Este cofre guarda la última defensa que tu abuela y yo te hemos dejado. No lo toques a menos que no tengas más remedio. Si algún día de verdad no puedes seguir viviendo en esa finca, entonces toma estas cosas y márchate. Vete lejos, cámbiate el nombre y vive una buena vida. No pienses en venganza, no mires atrás. Sobrevivir es lo más importante. Durante 5 años, este cofre, junto con las desesperadas últimas palabras de mi madre, habían permanecido enterrados en lo más profundo de mi memoria, deliberadamente ignorados. Pasé 5 años engañándome a mí misma y a los demás, fingiendo que aún tenía una vía de escape, fingiendo que esta finca aún era un lugar al que podía regresar. Hasta que la orden de divorcio de Valerius y aquella escena en la calle Juque hoy, como 2 fuertes bofetadas, finalmente me despertaron. ¿Dónde estaba mi escape? Mi madre había preparado este refugio para mí hace 5 años. Fui yo quien actuó con insensatez, yo quien estuvo ciego insistiendo en seguir por ese camino sin salida. Respiré hondo, reprimiendo la amarga tristeza y la angustia que me atormentaban, y cerré el pecho de golpe. ¡Cú! Ordené con voz baja y firme. Ve a llamar al mayordomo Zhou. Dígale que estoy haciendo inventario del bote, pero que el polvo es insoportable y no puedo parar de toser. Pídale que le pida a alguien que traiga agua y paños limpios. Q entendió lo que quería decir y salió apresuradamente. Aprovechando el momento en que los guardias del tesoro se distrajeron a buscar agua y trapos, actué con la rapidez de un rayo. De mi manga, donde ya los tenía preparados, saqué varios trozos de papel, ya escritos y sellados con mi sello personal. Rápidamente los metí en los fondos falsos de varios cofres vacíos, cofres que supuestamente estaban llenos de la chatarra de la finca. El papel solo contenía instrucciones sencillas y una dirección. Después saqué el documento de separación de mi manga. Mi mirada se posó en el sello personal del príncipe regente, que Valerio había arrojado a un rincón polvoriento, el mismo sello que había desabrochado con rabia y tirado a un lado. Una oportunidad. Sin la menor vacilación, tomé aquel pesado sello dorado, lo presioné sobre los restos de tinta en un tintero seco y lo estampé firmemente junto al bloque de firma de mi documento de separación. 4 brillantes caracteres rojos, sello del príncipe regente, aparecieron nítidos junto a la huella dactilar ensangrentada con el nombre Nira. Estaba hecho. Con este sello el acta de separación ya no era solo una declaración unilateral, sino un documento con plena validez legal. Valerio no podía negarlo. Tras hacer esto volví a colocar el sello en su sitio, limpié los restos de tinta con la manga y guardé con cuidado el sello de separación entre mis ropas. Todo el proceso fue tan rápido como un fantasma en la noche. Para cuando el mayordomo Zhou regresó con el agua, los paños gruesos y los guardias, yo ya sostenía tranquilamente un paño, limpiando lentamente el polvo de una vieja caja de cosméticos. Señora Sen, el agua y la tela que solicitó han llegado. El mayordomo Zhou recorrió con la mirada el tesoro como buscando algo fuera de lugar. Gracias, mayordomo Zhou. Acepté el paño húmedo, me sequé las manos y luego señalé con naturalidad el cofre de sándalo que acababa de abrir. He terminado de inventariar mi dote, aparte de estos pocos cofres y esta caja de cosméticos, que era una reliquia de mi madre, el resto pertenece a la herencia. No lo tocaré. El mayordomo Zhou echó un vistazo a los baúles, que parecían contener solo libros de contabilidad viejos y ropa descolorida. Finalmente se sintió seguro y el desdén en su rostro volvió a hacerse evidente, sí. Señora Sen, tenga la seguridad de que este viejo sirviente hará que trasladen estos objetos a su pequeño patio. Te he causado molestias, mayordomo Zhou. Bajé la mirada aferrándome al estuche de cosméticos, y sin siquiera mirar los tesoros que me rodeaban, me di la vuelta en silencio y me marché. Durante los 3 días siguientes, reinó un silencio inquietante en la mansión del príncipe regente.
Su Alteza estaba furioso mientras que la consorte, a punto de divorciarse, permanecía inquietantemente tranquila. El patio principal donde yo vivía se convirtió en el centro de toda la finca. Valerio probablemente creía tener todas las de ganar y no se dignó a intervenir. Aparte de enviar a unas cuantas ancianas para ayudarme a empacar, lo cual, en realidad, era para vigilarme, nunca apareció. Serafina, sin embargo, fue diferente. Envió a su doncella principal para que se preocupara por mí. Cosas como, hermana, por favor, no se lo tome tan a pecho, Su Alteza solo está enfadado momentáneamente, y si no tiene a dónde ir, puedo rogarle a Su Alteza que le permita alojarse en un patio apartado. Cada palabra rezumaba falsa compasión, apenas disimulando la arrogante victoria que escondía. Ni siquiera les permití cruzar el umbral. Durante esos 3 días estuve inusualmente ocupada. De día, Chu-Yi y otras sirvientas darí leales se encargaban de empacar con calma ropa vieja y libros, objetos sin valor alguno. Las supervisoras vigilaban atentamente y, de hecho, solo me permitían llevarme mis pertenencias. Pero nadie descubrió que los cofres Darí, que yo había inventariado y vuelto a sellar, habían sido sacados silenciosamente por la puerta lateral la noche del segundo día por varios hombres fuertes y desconocidos, vestidos de peones de la finca. Esos hombres llevaban los billetes que yo había escondido en los compartimentos secretos de los cofres vacíos. Para la tarde del tercer día, todo estaba resuelto. Observé la habitación, ahora medio vacía, y le indiqué a Yuyu que fuera al patio delantero e invitara al mayordomo Zhao, diciéndole que tenía algunas preguntas sobre los libros de contabilidad de Darí. Tras la partida de Yuyu me acerqué al escritorio, extendí el papel y comencé a escribir, carta para Valerio 3. El plazo ha expirado. Mi Darí y mis pertenencias personales han sido recuperadas por completo. No molestaré a Su Alteza con una inspección. Considerando los gastos de estos 5 años, aunque Su Alteza fue insensible, la herencia me evitó pasar hambre o frío. Comida fría y una habitación fría, pero me mantuvieron con vida. Presento respetuosamente 100 liang de plata como pago por estos 5 años de alojamiento y manutención. Ambos quedamos libres de toda deuda mutua. Desde hoy, altas son las montañas y lejanas las aguas, nos separamos para siempre sin volver a encontrarnos jamás. Mira, último golpe. Tras escribir, esperé a que se secara la tinta, saqué un billete de 100 liang de la manga y lo coloqué con delicadeza sobre la carta. Después me acerqué a la cama y tomé un pequeño bulto de tela azul, preparado hacía tiempo. Dentro solo había algunas mudas de ropa, algo de plata suelta, unas cuantas baratijas sin valor y un objeto sumamente importante, el acta de separación con el sello personal del príncipe regente. Yuyu, vámonos. Señorita princesa, ¿a dónde vamos? Preguntó Yuyu nerviosa, aferrada a su pequeño bulto. Fuera de la finca, respondí cortante como una espada. ¿Y esto? Yuyu miró los muebles que quedaban en la habitación. Ya no los necesitamos. Empujé la puerta para abrirla. La tenue luz del sol invernal se filtraba a través del patio. Traía consigo un frío penetrante, pero se sentía inusualmente pura. Con total naturalidad, guié a Yuyu a través del patio hacia la puerta lateral, bajo la atenta mirada de las vigilantes. Justo cuando llegamos a la puerta, el mayordomo Zhou salió corriendo del patio delantero. Señora Shen, ¿está usted? Le entregué la carta y el billete de $100. Disculpe las molestias, mayordomo Zhou. Por favor, entrégueselo a Su Alteza. La deuda por mi alojamiento y manutención queda saldada por completo. El mayordomo Zhou miró fijamente el billete y la carta que tenía en la mano, y luego me miró a mí, que solo sostenía un pequeño bulto junto a una criada. Se quedó completamente atónito. Señora Shen, ¿y sus pertenencias? Mis pertenencias. Las que necesitaba ya las saqué ayer. Sonreí con voz suave pero llena de significado. Lo que queda pertenece a Su Alteza. Por favor, transmíteme un mensaje. Mira se marcha de la finca llevándose consigo sola, sin llevarse ni una sola aguja ni hilo de las pertenencias. Fin de la historia. Ya no le presté atención al atónito mayordomo Zhou. Guié a Yuyu y crucé la pesada puerta lateral, la misma que me había aprisionado durante 5 largos años. Afuera, un viejo y modesto carro tirado por un burro cubierto con una tela azul esperaba, ni imponente ni humilde.
Sentado en el mástil, un conductor de mediana edad, con sombrero de bambú, permanecía en silencio. Yu y yo subimos sin dudarlo. La cortina cayó ocultando por completo la lúgubre sombra de la finca. «Vamos». El carro tirado por un burro crujió lentamente, fundiéndose con el bullicioso tráfico de la capital, como una gota de agua que desaparece en el mar sin dejar rastro. La carreta giró hacia el este y el oeste, deteniéndose finalmente en la entrada de un callejón tranquilo y estrecho cerca de la puerta de la ciudad. El cochero inclinó la cabeza, con la voz ronca. «Señorita, hemos llegado». Levanté la cortina. Al final del callejón había una discreta puerta pintada de negro. Varias personas estaban de pie frente a ella, encabezadas por una mujer de unos 40 años con un rostro fuerte y resuelto. Era Mama Lin, la confidente de confianza de mi madre, a quien había enviado en secreto a una finca campestre años atrás. Detrás de ella había varios hombres corpulentos, con semblantes alertas, claramente hábiles. «Señorita». Mama Lin se acercó a saludarme con los ojos enrojecidos. Me agarró la mano y me examinó de pies a cabeza. «¿Has sufrido?» «Mamá, estoy bien». Apreté su mano áspera y cálida, sintiendo una repentina calidez en el corazón. «¿Ya movieron las cosas?» «Todas». Mama Lin bajó la voz con una expresión que reflejaba alivio y temor. «Tal como me indicaste, todos los baúles han sido trasladados al lugar anterior. Nuestra gente está instalada allí, es completamente seguro». Cuando este viejo sirviente vio esas cosas, casi me da un infarto. «Señorita, lo que hizo esta vez fue demasiado peligroso. Para escapar», escribió, «hay que arriesgarse». Dije con calma. Valerio supuso que no tenía escapatoria, así que se centró únicamente en el patio principal y descuidó el tesoro. Esa era mi única oportunidad. Sí, que los cielos nos protejan». Mama Lin juntó las manos y rechinó los dientes. «Ese príncipe que de verdad tiene un corazón negro como la tinta. Todos los agravios que ha sufrido estos últimos años. Ya son cosa del pasado», interrumpí, sin ganas de recordar el pasado. «Mamá, de ahora en adelante llámame Lan. Mira ya no es princesa consorte». Mama Lin pareció sorprendida por un instante y luego asintió con firmeza. «Sí, señorita Lan. Adelante». Me volví hacia mi doncella, que seguía tensa. «Ve primero con Mama Lin, ella se encargará de todo». «Señorita, ¿y usted?». Preguntaste con ansiedad. «Tengo un último asunto que atender». Mi mirada se desvió hacia la calle. «Te alcanzaré cuando termine». Mama Lin sabía lo que era importante y no insistió, solo susurró. «Señorita, tenga muchísimo cuidado». «No se preocupe». Le di una palmadita en la mano, me bajé suavemente el velo para cubrirme el rostro y salí a paso ligero y sola del pequeño callejón. Media hora después, frente a la oficina de la prefectura de Jinzhou, junto al atestado tablón de anuncios, un joven vestido con ropa gris sencilla y de rostro común, esperó a que los guardias se descuidaran. Rápido como un rayo colocó un papel con un mensaje escrito en el lugar más visible del tablón y desapareció entre la multitud. Al poco tiempo, alguien vio el nuevo anuncio. «Mira. ¿Qué es esto?» «Una orden de separación». «Mira. Valerius. El príncipe regente. El príncipe Fu. ¿No es Mira la princesa consorte?» «Madre mía. La princesa no. La mujer Sen se ha divorciado del príncipe regente». Rápido, lee el contenido. «Favorece a una concubina y maltrata a su esposa, frío, infiel y sin corazón, indigno de ser marido. Nos separamos cada uno en busca de su propia felicidad. Recuperamos todos los bienes personales y la embarcación. Tiene el sello personal del príncipe regente. Y una huella de mano ensangrentada. ¿Es auténtico?» «El sello parece auténtico. Y esa maldita huella de mano ensangrentada. Dios mío, el resentimiento debe ser inmenso. Hace tiempo que sabemos que Su Alteza no favorece a la princesa consorte, sino que solo se desvive por la recién llegada señorita Su. Tesquesc. Así que era cierto. No es de extrañar que la princesa consorte fuera tan decidida. Se quedó sola. ¿Acaso no decía el documento que había recuperado todos sus bienes?
Va. ¿Qué sabrán ustedes? La princesa consorte estaba furiosa, sin duda. Usó el sello real para divorciarse de él y luego se quedó con todo el dinero. Esto es asombroso. Por todos los cielos, esta princesa no tiene rival. La señora Sen es una verdadera heroína entre las mujeres. Rápido, anótalo, anótalo. Esta noticia vale oro. La multitud estalló en júbilo. Murmullos de conmoción se extendieron mientras la gente se agolpaba alrededor del tablón de anuncios, sin dejar hueco. La noticia se propagó como la pólvora por toda la capital. En ese mismo instante, en el despacho del príncipe regente, la atmósfera era sofocante. Valerio estaba sentado tras su gran escritorio de sándalo con el semblante tan sombrío como una nube de tormenta. En la mano sostenía la carta que le había dejado al mayordomo Zhao, junto con el billete de $100. Sus 10 dedos se apretaron con tanta fuerza que crujieron. Alojamiento y comida. 100 mentiras. Rechinó los dientes, la palabra brotando de su mandíbula. Su voz, ronca y atronadora. Mira. Excelente. Simplemente excelente. El mayordomo Zhao se arrodilló en el suelo, temblando como una hoja al viento otoñal. Alteza, por favor, calme su ira. Esta vieja sirvienta realmente no lo sabía. La señora Sen solo llevaba un pequeño bulto. Este criado la vio marcharse con mis propios ojos. ¿Quién la conocía? Inútil. Valerius de repente agitó el brazo y arrojó la carta y el billete a la cara del mayordomo Zhao. Ni siquiera puedes cuidar de una sola mujer. ¿De qué sirve tenerte? El mayordomo Zhao se inclinó desesperadamente, presa del terror. Alteza, perdóneme la vida. Perdónenme la vida. Justo en ese instante la puerta del estudio se abrió de golpe. Un capitán de la guardia entró tambaleándose, con el rostro pálido y la voz quebrada por el pánico. Alteza, es terrible. Se ha publicado algo en el tablón de anuncios de la oficina de la prefectura de Jingzhou. ¿Publicado qué? Valerius sintió un escalofrío, una profunda inquietud le inundó el pecho. El acta de separación. Escrita por la mujer Sen. Lleva tu sello personal. Y la huella ensangrentada de su mano. Dice que favoreces a una concubina y maltratas a tu esposa. Que no eres digno de ser marido. Que se ha divorciado de ti. Y que se ha llevado toda su dote y sus bienes. Ahora toda la capital lo sabe. El capitán de la guardia terminó apresuradamente a punto de desplomarse. ¡Pum! Sintió como si un trueno hubiera explotado dentro de la cabeza de Valerio. Por un instante su mente quedó en blanco, seguida de una oleada de furia y una humillación profunda, como si lo hubieran desnudado y pisoteado ante el mundo entero. Mira. Se puso de pie de un salto. Su visión se oscureció y un sabor metálico le subió a la garganta. Agarró el tintero del escritorio y lo arrojó al suelo. ¡Pum! Tinta negra salpicada por todas partes, como su corazón destrozado. Encuéntrala para este príncipe. Busca. Aunque tengas que cavar 1 metro bajo tierra, me traerás a esa perra de vuelta. Rugió con la voz ronca de furia y las venas hinchadas en sus sienes como víboras. Este príncipe la despellejará y le arrancará los huesos. Su Alteza. ¡Ay! Hay una cosa más, tartamudeó el capitán de la guardia, con aspecto de estar a punto de llorar. Valerio tenía los ojos inyectados en sangre, como si quisiera devorarlo. Entonces el mayordomo del tesoro informó. El capitán estaba a punto de sollozar. El diario. El diario de la señora Sen. Todo se ha esfumado. ¿Qué? Las pupilas de Valerio se contrajeron violentamente. Su mente retrocedió instantáneamente a la escena en la que ella hacía inventario de su diario. El mayordomo dijo que ese día, la señora Sen solo miró unos cuantos cofres viejos que estaban encima. Debajo había varios cofres grandes de sándalo. Anoche varios obreros se los llevaron. Llevaban un resguardo, alegando que seguían las normas de la finca para deshacerse de los desechos. El mayordomo no se atrevió a inspeccionarlos de cerca. Inútiles. Un montón de inútiles. Sintió un vuelco en el estómago que le nubló la vista.
Dio un paso en falso, agarrándose al borde del escritorio para no caer. Le dolía el pecho como si se lo hubieran clavado un cuchillo, un dolor que le traspasaba el alma. No se había divorciado de él públicamente, destrozando su dignidad y pisoteándola. Llevaba mucho tiempo planeándolo. Justo delante de sus narices, ella había trasladado en secreto a toda su cerda. Llamada. Basura. El diario salió de la finca sin que nadie se enterara. ¿Qué basura? Valerius recordó de repente el diario que le habían entregado a la familia Sen hacía tantos años. Aunque nunca se había molestado en leerlo, una vaga impresión persistía. No había sido sencillo. Un pensamiento aterrador cruzó su mente helándole todo el cuerpo. Revisa. Busca inmediatamente a este príncipe. Encuentra su diario de ese año. De inmediato bramó con una voz cargada de un pánico que ni él mismo reconocía. Pronto trajeron una copia del antiguo manifiesto, mientras el tembloroso mayordomo leía en voz alta, línea tras línea, artículos que antes se habían descartado y que ahora sonaban espeluznantes. 7 cajas de libros de contabilidad antiguos de la dinastía anterior, anotados como cuentas secretas. 800 mu de tierras de cultivo de primera calidad en Jiangnan. 12 locales comerciales en el mercado oriental de la capital. Una caja de rubíes de sangre de paloma sin nombre. Un estuche de perlas del Mar del Este valorado en más de 100.000 yenes de plata. Billetes sin nombre del banco Tongbei, cantidad desconocida. Pat. Valerius finalmente no pudo soportarlo. Un chorro de sangre fresca brotó de sus labios, salpicando la carta de despedida que había dejado en su escritorio y tiñendo de rojo intenso el billete de 100. Su visión se oscureció por completo. Su alto cuerpo se tambaleó, agarrándose el pecho con dolor, y se desplomó pesadamente en el suelo. Alteza. Gritos frenéticos resonaron en el estudio. En ese mismo instante yo estaba sentada en un carruaje, alejándome lentamente de la capital. Yuyu me agarró la manga, temblando. Señorita, corren rumores. Dijo con voz entrecortada, casi sollozando, dicen que me divorcié de Valerio y vacié sus arcas. Terminé con calma, levantando un poco la cortina. Observé a la gente en la calle susurrando con entusiasmo, con los ojos brillantes por la fruta que habían comido. Yuyu asintió con vehemencia, con los ojos rojos, entre asustada y satisfecha. Decían cosas terribles. Diciendo que Su Alteza ha perdido toda honra. Y diciendo que eres una arpía celosa y malvada, o una mujer ruin que le robó el dinero y huyó. Dejé caer el telón, me recosté en el cojín y cerré los ojos para descansar. La señorita Yuyu me miró con ansiedad. Déjenlos hablar. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa, una que reflejaba tanto la cautela de la liberación como una paz largamente esperada. Desde que entré en esa finca hace 5 años, no la he necesitado. Ahora solo busco la libertad. Abrí los ojos, mi mirada tan clara como la escarcha. ¿Y qué era lo que me pertenecía por derecho? Las ruedas rugieron alejándome del bullicio de las calles de la capital, dejando atrás esa jaula dorada y todos los viejos rencores, el amor y el odio de un pasado bañado en sangre y lágrimas. 3 meses después. Jiangnan, ciudad de Liñán. El sol primaveral calentaba y la brisa era suave. En una calle del oeste de la ciudad, no la más próspera pero sí limpia y elegante, acababa de abrir una nueva farmacia. La tienda no era grande, la fachada, sencilla pero refinada. Un letrero negro y dorado lucía 3 caracteres escritos con una elegante caligrafía fluida, Jan Hall. La propietaria era una joven de 20 y tantos años, de apellido Sen, cuyo nombre era Lan. Se decía que tenía muy buenas habilidades médicas, sobre todo en ginecología y pediatría. Era amable y paciente en el trato, y sus precios eran justos. En poco tiempo se había ganado cierta reputación en el barrio. En ese momento dentro del salón Jian, Lan Sen, acababa de despedir a una mujer que llevaba a su hijo en brazos. Estaba inclinada, organizando los registros médicos. Vestía una sencilla bata de algodón de color claro, con el cabello recogido con una horquilla de madera y sin maquillaje. Sin embargo, mi tez estaba sonrosada, mucho más radiante que en mis días en la finca. La señorita Mamalin entró con un tazón de sopa caliente de hongos blancos, su rostro radiante de alegría.
Esta mañana volvimos a ver a más de una docena de pacientes. Parece que la reputación del Hospital Jian por fin se está consolidando. Acepté la sopa con una sonrisa. Todo es gracias a la confianza de nuestros vecinos. ¿Has trabajado mucho, mamá? Para nada, para nada. Mamá Lin agitó las manos, suspirando con emoción. Al verte así, esta vieja sirvienta se siente más apacible que nunca. Esta ciudad de lino es un lugar verdaderamente bendito, 100 veces mejor que esa capital devoradora de hombres. Solo después de abandonar aquella fría y dorada jaula y respirar el aire libre y húmedo de Jiangnan volví a sentirme realmente vivo. Con el dinero que me dejó mi madre, compré este local y abrí una farmacia para ejercer la medicina. Había estudiado medicina con mi abuela desde pequeño. Durante esos años de confinamiento en la finca, mi único consuelo fue leer a escondidas textos médicos. Ahora, por fin, me resultaban útiles. En cuanto a las finanzas, no había de qué preocuparse. Esa chatarra, Dari, una vez bien organizada, me bastaba para vivir cómodamente durante varias vidas. Abrir la farmacia fue simplemente una forma de encontrar un propósito y cumplir mi deseo infantil de curar a los enfermos. La vida era tranquila y plena. De vez en cuando, llegaban noticias de la capital. El príncipe regente Valerio llevaba más de un mes postrado en cama por una grave enfermedad, lo que provocaba inquietud en la corte. Se decía que la señorita Serafina, aunque seguía viviendo en la finca, no había recibido el estatus de esposa principal, lo que la ponía en una situación delicada. Y así sucesivamente. Aquellas palabras apenas me conmovieron. ¿Cómo estaba Valerius, que le había pasado a Serafina, las tormentas de la capital? Nada de eso tenía que ver conmigo, mira, ya. Ahora solo era Len Chen, el médico del Jianzhou Lin. La señorita Yuyu entró corriendo desde afuera, con las mejillas sonrojadas y una expresión de excitación como si hubiera escuchado alguna noticia extraña. Adivina qué cosa interesante oyó tu sirviente mientras traía la medicina hoy. Ah, ¿qué cosa interesante? Pregunté con naturalidad, removiendo la sopa. Oí que hay un gran amo muy extraño en la ciudad. Yuyu gesticuló con vehemencia. Se hospeda en la posada Yunlai, al final de la calle, la más cara. Ha reservado todo el patio privado y ha traído consigo a muchos guardias de aspecto feroz. Es un séquito enorme, pero él está pálido como un papel y tose constantemente. Oí que el personal de la posada teme que muera en su habitación. Es cierto, respondí con indiferencia, sin prestarle mucha atención. Liñán era una ciudad próspera. Los ricos comerciantes iban y venían como el agua, y no era raro ver a alguno enfermo. Menos aún. Yuyu continuó hablando sin parar. Oí que un tipo aún más extraño está buscando a alguien. Ha mandado gente por toda la ciudad preguntando, sobre todo en las farmacias. Preguntan por una joven de apellido Sen, de unos 20 años, con gran habilidad médica, y oí que es muy guapa, con un temperamento frío. ¿Cómo si? Como si viniera de una familia noble. Mi mano, que sostenía la cuchara, se quedó suspendida en el aire. Apellido Sen. Experto en medicina. 20 años de edad. De temperamento frío. Un leve escalofrío me recorrió la espalda en silencio. No podía ser una simple coincidencia. Valerio. ¿Cómo pudo encontrarme aquí? Cuando me fui extremadamente discreto, cambiando de carruajes y barcos, usando una identidad falsa. El lugar donde me instalé era una propiedad que mi madre había comprado en secreto años atrás. Jamás lo revelé a nadie ajeno a la familia. Es más, para alguien tan arrogante como él, después de que me divorciara públicamente de él, después de que me llevara sus bienes y huyera, después de que perdiera toda honra y enfermara gravemente, debería odiarme profundamente. Debería haber ordenado mi captura, deseando únicamente despellejarme viva para aplacar su ira. ¿Por qué habría venido personalmente a Jiangnan, enfermo y achacoso, a buscarme? Era totalmente inusual en él. Me recompuse reprimiendo un atisbo de inquietud, y dije con ligereza, hay muchas personas en este mundo con el apellido Sen. Muchas también saben de medicina. No es asunto nuestro. Ignóralo. Ku sacó la lengua. Sí, señorita, a su sirvienta le pareció extraño. Sin embargo, la señora Lin frunció el ceño y su expresión se tornó seria.
Señorita, es mejor ser precavida. Esta anciana sirvienta ya les ha dicho a los asistentes del vestíbulo que estén atentos. Asentí levemente. Sí, procedamos según las indicaciones de mamá. Durante los días siguientes, reduje deliberadamente el tiempo que dedicaba a atender pacientes en la recepción, pasando la mayor parte del tiempo en la trastienda preparando fórmulas y procesando hierbas. Mamá Lin también reforzó la seguridad, haciendo que los guardias se turnaran para patrullar la farmacia. Todo estaba en silencio. El extraño y gran maestro de la posada Yunlai, al parecer, no había logrado llegar al salón Jiangnan. Sus hombres seguían haciendo averiguaciones por toda la ciudad, pero el alcance era demasiado amplio. Era como buscar una aguja en un pajar. Por fin mis nervios, que estaban muy tensos, empezaron a relajarse. Quizá fue solo una coincidencia. Pasaron varios días más. Esa tarde, mientras anotaba algunas reflexiones sobre las convulsiones infantiles, me encontraba con la cabeza gacha cuando, de repente, se desató un alboroto en el vestíbulo, mezclado con los gritos de pánico de Asen. Señor, no puede entrar a la fuerza. Nuestro médico está en el patio trasero. Ella, estruendo. La puerta de la habitación interior se abrió de golpe. Levanté la vista conmocionada. A contraluz, en el umbral, se alzaba una figura alta e imponente. Vestía una túnica oscura con estampados y un cinturón de jade. Su figura era tan alta e imponente como siempre, pero emanaba un aura indescriptible de desolación y decadencia. Su rostro, antaño tan hermoso que hacía suspirar a las doncellas de la capital, ahora lucía una palidez cadavérica, tan demacrado que sus pómulos sobresalían con fuerza. Ojeras profundas se extendían bajo sus ojos, sus labios estaban agrietados. Solo aquellos ojos profundos, como los de un fénix, parecían en ese instante los de una bestia hambrienta que observa a su presa, fijos en mí. Sus ojos se llenaron de un torbellino de emociones, conmoción, júbilo desbordante, el cielo desorbitado, furia desatada, odio profundo y un dolor insoportable y agonizante. Valerio. Era él. ¿Cómo encontró este lugar? ¿Cómo se convirtió en esta figura mitad humana, mitad fantasmal? Apreté con fuerza el pincel. Sentí el frío en las yemas de los dedos. Por un instante se me detuvo el corazón y un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. Detrás de él, varios guardias de semblante frío con sed de sangre, mantenían un enfrentamiento con Mama Lin y Asen. Yu, pálido de miedo, tembló y se escondió tras de mí. El aire se volvió gélido, un silencio sepulcral. En la pequeña habitación solo resonaba su respiración pesada y entrecortada, terriblemente clara. Me miraba fijamente con una mirada que parecía querer hacerme pedazos, pero también queriendo ver a través de mi piel para descubrir qué clase de demonio era en realidad. Ja, ja. Soltó una carcajada repentina, un sonido ronco como de lija sobre madera seca, que provocaba un escalofrío que erizaba los pelos. Mira. El salón Lanzan, bien, realmente muy bien. Dio un paso tambaleándose como si fuera a acercarse, pero se detuvo en seco con el pecho agitado violentamente. De repente le dio un ataque de tos. Tos, tos, tos. Tosió con tanta fuerza que se dobló sobre sí mismo, su pálido rostro enrojeció de forma antinatural, su alto cuerpo se tambaleó y solo evitó desplomarse gracias a que un guardia que estaba detrás lo sujetó. Su Alteza, lo llamó el guardia con urgencia. Valerio se llevó una mano a la boca. Le costó mucho trabajo contenerla. Abrió la mano. En la palma de su mano había un rastro de sangre roja brillante y deslumbrante. Estaba tosiendo sangre. Mi corazón se estremeció, pero lo reprimí con rapidez y firmeza. ¿Su vida o su muerte? ¿Qué tenía que ver conmigo? Se limpió rápidamente la sangre de los labios y la palma con un pañuelo, y luego alzó la vista. Su mirada era aún más oscura, más maníaca, clavada en mí como si quisiera atravesarme el alma. Cada palabra que pronunciaba parecía salirle de los dientes, espesa con olor a sangre. Este príncipe te subestimó de verdad. Una multa, irme sola, una multa sin llevarme ni aguja ni hilo. Mira, engañaste a este príncipe miserablemente. Engañaste a este príncipe, me hiciste dar vueltas en círculos, humillaste mi dignidad. Lo envenenaste, te apoderaste de su fortuna, vaciaste el tesoro de la hacienda y luego te escondiste en la apacible Jiangnan, haciéndote el hipócrita y abriendo una clínica para salvar vidas.
Avanzaste paso a paso portando un aura pesada y opresiva, y una furia destructiva. Sus ojos eran tan oscuros que parecían sangrar. ¿Creías que podías escapar? ¿Creías que cambiando de nombre y escondiéndote en este rincón, este príncipe no te encontraría? ¿Creías que la humillación que le causaste a este príncipe, él simplemente la soportaría? De repente arremetió contra mí su mano silbando en el aire como si fuera a agarrarme del cuello. «Señorita». Gritó. «¡Alto!». Mamá Lin y Asen corrieron hacia adelante, pero los guardias les bloquearon el paso sin piedad. Me quedé inmóvil, sin inmutarme. En el instante en que sus dedos estuvieron a punto de rozar mi cuello, alcé la cabeza y le sostuve la mirada, desquiciada por la locura. En mis ojos no vio miedo, ni pánico, ni súplica, solo una lámina de hielo muerto y frío. Tan indiferente como el viento rozando un lago, fue como si le hubieran vertido un cubo de agua helada encima. La mano de Valerio se quedó congelada en el aire. «Alteza». Hablé con voz monótona. «Hablando de un desconocido. Parece que lo has olvidado. Tú y yo habríamos roto todo vínculo hace mucho tiempo. El acta de divorcio con tu sello personal aún se exhibe en la oficina de la prefectura de Jingxiao para que todo el mundo la vea. Mira murió a manos tuyas en ese acta. La persona que tiene ante usted es Lansen, el médico del pabellón Jianenlin. Ha entrado sin permiso en una residencia privada, alarmando a mis pacientes y a mi personal. ¿Hay algún motivo para ello?». Valerius se estremeció como si mis palabras lo hubieran apuñalado, sus pupilas se contrajeron. Me miró fijamente al rostro sereno, como buscando algún atisbo de fingimiento, pero no lo había. Solo una frialdad absoluta, un desapego gélido, tan vasto como la distancia entre el cielo y la tierra. Esto, más que cualquier maldición o grito, era lo que no podía soportar. «Lazos rotos». Se rió como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo, su voz aguda, teñida de una amargura y un dolor incontenibles. «Mira, te divorciaste de mí, te llevaste mi dinero y me convertiste en el hazmerreír del mundo entero. Tú creaste a este príncipe, tú creaste a este príncipe». Parecía recordar algo angustioso, su pecho se agitaba violentamente y las siguientes palabras se le escaparon entrecortadas por otro ataque de tos. «Alteza, no puede estar más agitado». El capitán de la guardia lo tranquilizó, presa del pánico. «Un médico. Llamen a un médico rápidamente». Valerius apartó bruscamente al guardia. Sus ojos, ahora rojos como la sangre, permanecieron fijos en mí, llenos de una obsesión desesperada y maníaca. «No te atrevas, mira, no te atrevas a arrasar con todo así como así. Eres la mujer de este príncipe. En vida, eres su persona. Muerta, eres su fantasma. Aunque te conviertas en cenizas, este príncipe te arrastrará de vuelta, te encerrará y jamás volverás a soñar con escapar en el resto de tu vida. Lo que le debes a este príncipe ni se te ocurra negarlo». Rugió completamente descontrolado. Parecía un loco, su rostro pálido enrojecido por la furia, su cuerpo tambaleándose como si fuera a desplomarse. «Alteza, perdone mi ofensa». Viendo que la situación se tornaba crítica, el capitán de la guardia no perdió tiempo en cortesías. Le propinó un golpe certero en la nuca. El cuerpo de Valerio se tensó al instante y la furia maníaca de sus ojos se desvaneció. Su alta figura se desplomó hacia atrás, sujetada por los guardias que se movían frenéticamente. «Retírate». El capitán tomó una decisión rápida, aferrándose al cuerpo inconsciente de Valerius. Antes de irse me lanzó una mirada gélida, sus ojos llenos de intención asesina y una severa advertencia. Él y sus hombres se retiraron apresuradamente. La sala, sumida en el caos, quedó en un silencio sepulcral. La reina Isabel II estaba tan asustada que rompió a llorar. El rostro de Mamá Lin estaba pálido y tuvo que agarrarse a la mesa para no caerse. Asen seguía aturdido. Yo permanecí de pie en el mismo sitio, con la espalda recta. Solo cuando estuve seguro de que se habían ido de verdad, solté un largo y profundo suspiro. Mi cuerpo, que había estado tenso como una cuerda de arco, de repente se relajó. Mis piernas cedieron y me dejé caer en la silla que tenía detrás. Me di cuenta de que mis propias uñas me habían atravesado las palmas, haciéndome sangrar. Valerio me había encontrado y, a juzgar por su aspecto, no se trataba solo de simple odio.
En sus ojos, bajo la furia contenida, había algo más, algo mucho más complejo, mucho más profundo. Me produjo una leve inquietud. La repentina irrupción de Valerius fue como una gran piedra arrojada a un lago tranquilo, provocando una oleada de revuelo en Young Hall. Los vecinos empezaron a murmurar, especulando sobre el imponente, obviamente rico y enfermizo amo y sobre la posible relación que pudiera tener con el Dr. Sen. Algunos estaban preocupados, otros sentían curiosidad, y otros disfrutaban echando leña al fuego. Los rumores eran interminables. Mamá Lin estaba muy angustiada. Señorita, ese hombre Fu ha llegado hasta nuestra puerta y no parece que vaya a rendirse fácilmente. Me temo que no podremos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Por qué no nos mudamos de nuevo? La región de Jiangnan es inmensa, seguro que encontramos otro lugar tranquilo. En silencio molí hierbas en el mortero, el golpeteo rítmico producía un sonido bajo y constante. ¿A dónde más podemos ir? Ya había llegado a Ciudad Liñán, había encontrado a Yang Hall. Eso demostraba que su influencia era mucho más profunda y aterradora de lo que había previsto. Huir no es una solución a largo plazo. Además, ¿por qué debería ser yo quien huya? Dejé el mortero sobre la mesa, mirando las costras y las heridas superficiales en mi palma, con la mirada endurecida. No vamos a huir. Mi voz era tranquila pero firme. Señorita, mamá Lin levantó la vista sorprendida. Mamá, no hemos hecho nada malo. No le debemos nada a Valerius. Mi Salongian es un negocio legítimo, certificado por el gobierno local. Soy Lansen y sigo este camino con la conciencia tranquila. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la bulliciosa calle. Esto es Ciudad Lin, no la capital, donde puede dominar el mundo con un solo gesto. Si se atreve a usar su poder para intimidar y secuestrar a una mujer común, la ley se encargará de él. Si se atreve a usar la fuerza. Un destello frío cruzó mis ojos. No estamos indefensos. Ya no era la débil mira del pasado, obligada a depender de los caprichos ajenos, una marioneta a su merced. Mi madre me había dejado no solo bienes, sino también un grupo de antiguos subordinados leales, valientes y altamente capacitados. Durante los últimos meses, habían permanecido ocultos, dispersos por todo Lin, y además había preparado en secreto varias medicinas especiales. Tenía más que suficiente para protegerme. Transmitan la orden. Me giré y mi voz no admitía réplica. Indiquen a nuestros hombres en la farmacia y a nuestros guardias ocultos que estén en alerta máxima. Establezcan turnos de vigilancia, día y noche. Vigilen toda la actividad en la posada Yunlai, especialmente la del capitán de la guardia. Vigílenlo atentamente. Además, divulguen cierta información. Reflexioné un instante y luego continué. Digamos que la doctora Sen del Salongian quedó tan asustada por un demente desconocido que irrumpió en su casa que está agotada física y mentalmente. Cerraremos nuestras puertas unos días para descansar. Como usted ordene, señorita. Al ver mi determinación y mi meticulosa planificación, mamá Lin se sintió algo más tranquila. Inmediatamente se puso a hacer los preparativos. Cerrar la tienda tenía dos propósitos. Primero, para evitar problemas temporalmente y observar el siguiente movimiento de Valerio. Segundo, les dio a los lugareños una explicación plausible, acallando los rumores. Durante los días siguientes, el Salongian permaneció cerrado a cal y canto. Mientras tanto, la posada Yunlai estaba extrañamente silenciosa. Los guardias de Valerius iban y venían, convocando a numerosos médicos famosos de toda Liñán. El denso olor a medicinas era constante. Sin embargo, nadie acudió al Salongian con la intención de causar problemas. Era como si la frenética intrusión de aquel día solo hubiera sido una pesadilla irreal. Pero yo sabía que aquello era solo la calma que precede a la tormenta. Valerio era un hombre rencoroso. Después de haberlo humillado tan profundamente, no iba a olvidarlo. ¿Qué esperaba? ¿Se estaba recuperando o se preparaba para desatar una tormenta aún más violenta? Al séptimo día, al caer la tarde, el cielo se tornó pesado y opresivo. El trueno retumbaba entre las densas nubes, amenazando con un aguacero. Estaba sentado junto a la ventana de la habitación interior, intentando leer un texto médico a la tenue luz del crepúsculo, pero no lograba leer ni una sola palabra.
Una extraña e inexplicable ansiedad se apoderó de mí. La señorita Q entró con un tazón de sopa reconfortante y su voz fue suave. Mamá dice que miremos al cielo. Parece que se avecina una fuerte lluvia. Te aconseja descansar temprano. Respondí en voz baja, tomando el cuenco justo cuando me lo llevaba a los labios. Toc, toc, toc. Unos golpes en la puerta vinieron del patio delantero con un ritmo pausado. En la tranquila tarde antes de la tormenta, el sonido era excepcionalmente nítido. Me sobresalté. ¿Quién es? El salón Gian está cerrado hoy. La voz de Aseng resonó desde el vestíbulo. Chirrido. El sonido de la puerta al abrirse. A continuación Aseng contuvo el aliento y con voz tensa, se oyó el murmullo de la señora Lin. ¿Tú? ¿Qué haces aquí otra vez? Dejé el cuenco, me levanté rápidamente y me coloqué tras la cortina que separaba la habitación interior de la farmacia, espiando por una rendija. Un hombre estaba de pie en la puerta. Llevaba la misma túnica oscura de brocado. En la penumbra del crepúsculo, el color era tan intenso como la tinta derramada. Su figura seguía siendo alta, pero estaba notablemente más delgado que hacía unos días, tan frágil que parecía que una ráfaga de viento podría llevárselo. Su rostro estaba tan pálido que era casi translúcido, sus labios sin sangre. Solo sus ojos en la luz tenue ardían con un brillo antinatural, mirando fijamente hacia el interior de la habitación. Fue valiente. Había vuelto y esta vez estaba solo, sin sus fieros guardias de aspecto amenazador. Simplemente permaneció allí en silencio, sin entrar, sin hablar, solo observando. Su mirada era increíblemente compleja, como una corriente subterránea turbulenta que no lograba comprender. La furia maníaca de antes parecía haberse desvanecido, reemplazada por una profunda cautela, una desoladora desesperación y una obstinada y desesperada obstinación. Parecía sujetar algo con fuerza en la mano. Príncipe Fu. Mamá Lin bloqueó la puerta, su voz llena de vigilancia y hostilidad. Señorita, no recibo visitas, le pido a su Alteza que se retire. Valerio fingió no haberla oído. Su mirada permaneció fija, obstinadamente clavada en mí, intentando encontrar mi sombra tras la cortina. Movió sus pálidos labios, su voz, terriblemente ronca, denotaba una fragilidad inquietante. Mira, sé que estás ahí. Solo quiero decirte unas palabras, me iré después. Su voz era suave, pero transmitía una presión innegable que rompió la densa atmósfera. Mamá Lin quería decir algo más. Respiré hondo y salí de detrás de la cortina. Esconderme no solucionaría nada. Lo que haya que afrontar, hay que afrontarlo. Mamá Aseng atrás los dos. Ordené con calma. La señorita Mama Lin y Aseng protestaron al instante con rostros llenos de desaprobación. Les lancé una mirada tranquilizadora. El príncipe Fu es un hombre de noble cuna, seguramente no recurriría a la violencia contra una plebeya a plena luz del día. Esta última frase iba dirigida a Valerius. Un destello de vergüenza cruzó su pálido rostro. Apretó los labios sin replicar. Mamá Lin y Aseng me miraron con preocupación, le lanzaron a Valerius una última mirada fulminante y luego, a regañadientes, se retiraron al patio trasero para observar desde lejos. Solo él y yo permanecimos en el vestíbulo. El aire era sofocante. Fuera de la ventana, el trueno retumbaba cada vez más cerca, un gruñido sordo en el horizonte. ¿Podría Su Alteza ofrecerme algún consejo? Me detuve a unos pasos de él con un tono cortés y distante, como si me dirigiera a un completo desconocido. Valerio me miró fijamente con una mirada a la vez codiciosa y dolorida, recorriendo lentamente cada centímetro de mi rostro, mis cejas, los pliegues de mi túnica. Su mirada era como la de un hombre desesperado en el desierto que de repente divisa a Isis, llena de un anhelo casi voraz y doloroso. ¿Tú? Preguntó abriendo la boca con la garganta oprimida y su voz ronca. Has perdido peso, pero tu espíritu está mejor que antes. Mi expresión permaneció inalterable, él apretó el puño con los nudillos blancos como si reprimiera algo inmenso. Lentamente alzó la mano que había mantenido cerrada, abriéndola poco a poco. En su palma yacía la misma carta de despedida que había dejado sobre la mesa de la finca, junto con el billete de 100 que yacía allí. El papel estaba ligeramente arrugado y salpicado de manchas rojo oscuro,
como sangre seca. Su voz temblaba extrañamente, sus ojos se clavaron en los míos. 100 mentiras. ¿Qué querías decir con eso? ¿Exactamente lo que dice? Respondí con frialdad. 5 años de alojamiento y manutención. La factura está saldada. De ahora en adelante no nos debemos nada. No nos debemos nada. Valerio pareció como si esas 4 palabras le hubieran llegado al corazón. De repente dio un paso hacia adelante, su respiración se volvió entrecortada y su pálido rostro se enrojeció de forma antinatural. Mira, ¿cómo te atreves a decir que no nos debemos nada? Me miró fijamente con los ojos llenos de años de emociones reprimidas, agonizantes y furiosas, una negativa a aceptar y un arrepentimiento tan profundo como un abismo, todo arremolinándose y amenazando con ahogarlo. 5 años. Durante 5 largos años me engañaste y conspiraste contra mí. Escondiste una fortuna entera justo delante de mis narices. Observaste cómo te trataba con indiferencia. Me viste tratarte como un adorno desechable, algo que podía tirar en cualquier momento. ¿Te reías de mí por dentro? ¿Te reías de mí por ser ciego, por ser un completo idiota? Su voz se elevó cargada de un dolor desgarrador. Podrías habérmelo dicho sin duda. Es evidente que no tenías por qué vivir tan miserablemente. ¿Por qué lo soportaste? ¿Por qué fingiste? ¿Por qué elegiste la forma más cruel y humillante de irte? Mira, dime, ¿acaso tienes corazón? Rugió con el pecho agitado y el cuerpo tambaleándose, pero su mirada permaneció fija en mí, como si suplicara una respuesta. Afuera, en el cielo, un brillante rayo blanco rasgó la penumbra del crepúsculo. Iluminó su rostro pálido y contorsionado y la profunda desesperación en sus ojos. ¡Pum! Un estruendo ensordecedor resonó, como si el cielo se desgarrara. La lluvia, espesa como frijoles, finalmente cayó golpeando con urgencia y violencia las tejas y los marcos de las ventanas. Comenzó el aguacero. Entre el estruendo de los truenos, las palabras de Valerio eran como agujas frías que me clavaban en los oídos. Miré su rostro contorsionado por la agonía, vi las violentas emociones en sus ojos que amenazaban con consumirlo, pero mi corazón permaneció impasible. Me pareció absurdo, totalmente, supremamente absurdo. Te digo, repetí en voz baja, como si hubiera oído el chiste más ridículo del mundo. Mis labios se curvaron en una línea escalofriante. Di un paso al frente sosteniendo su mirada dolorida y frenética sin temor, mi voz clara y afilada como jade al romperse contra la piedra, atravesando la lluvia torrencial. Valerius, ¿te preguntas? ¿Decirte qué? Decirte que mi familia Sen aún conservaba algo de esa chatarra que despreciabas, para que tú, príncipe Fu, te dignaras a mostrar un poco de piedad, a dedicarle algo de tu poca preocupación a este adorno, ocupando el trono de la princesa consorte. ¿O debería haberte dicho que yo, mira, me casé contigo durante 5 años y viví como una viuda, el hazmerreír del mundo entero con la única esperanza de que algún día volvieras a mirarme? Mi voz se elevó de repente, cargada con 5 años de sangre y lágrimas reprimidas, como una flecha envenenada dirigida directamente a su corazón. ¿Eres digno? Tus ojos, tu corazón de principio a fin, estuvieron fijos en Serapina. Derramó una lágrima, y te dolió como si te arrancaran los tendones. Pero yo, mira, si hubiera muerto frente a ti, solo habrías temido que te mancillara la vista. ¿Sabes qué te habría dicho? Mi cálido rostro contra tu fría espalda, solo para que tú y esa señorita Sue tuya pisotearan la poca dignidad que me quedaba. Valerius retrocedió un paso ante mi implacable interrogatorio, su rostro palideció como el papel. Parecía incapaz de soportar la fuerza de mis palabras, agarrándose el pecho con agonía, jadeando en busca de aire. No, no fue eso. Yo. Intentó defenderse, pero su voz estaba lastimosamente quebrada. No fue lo que. Lo interrumpí con voz gélida y la mirada llena de una determinación absoluta. Valerius, deja de poner esa cara de remordimiento, es demasiado tarde, muchísimo más tarde. Desde el momento en que escribiste esa carta de divorcio. Desde el momento en que admiraste las linternas con Serafina y olvidaste mi cumpleaños. Desde el momento en que me trataste como si fuera aire durante 5 años. Mi corazón ya había muerto, murió por completo sin dejar rastro. ¿Y ahora vienes aquí a interrogarme? Me preguntan por qué no hablé. Me preguntan si siquiera tengo corazón.
Bien, entonces déjenme explicárselo claramente. Mi voz era cortante, cada palabra un juicio final. Mi corazón fue dado de comer a los perros hace mucho. Y tú, Valerio, eras el perro ciego que ni siquiera podía verlo. ¡Bum! Otro trueno ensordecedor rasgó el cielo, el destello blanco iluminó mi rostro frío y resuelto, y el suyo, que en un instante perdió todo color, dejando solo cenizas de desesperación. Todo el cuerpo de Valerio tembló violentamente. Ya no pudo sostenerse. Escupió un chorro de sangre fresca, carmesí, brillante como el cinabrio, que salpicó sus oscuras vestiduras de un brillo deslumbrante. Su alto cuerpo, como una marioneta sin hilos, se desplomó pesadamente sobre el frío suelo de piedra. Alteza. El capitán de la guardia, que había estado observando en silencio como un fantasma bajo la lluvia, irrumpió de repente como un vendaval. Atrapó a Valerio justo cuando caía. Alteza. Alteza, despierte. El capitán vio el rostro pálido y demacrado de su amo, su respiración débil como un hilo. Se aterrorizó al instante alzando la cabeza para rugirme, con los ojos rojos como la sangre y la mirada afilada como una espada que quería despellejarme viva. ¡Demonio! ¿Qué veneno le diste a su Alteza? Permanecí de pie con la misma expresión, observando el caos, observando la sangre que corría por todas partes. Las lágrimas seguían brotando de la comisura de los labios de Valerio, mientras observaba su ceño fruncido, dolorido e inconsciente. Mi corazón era un vacío frío y muerto. ¿Qué hice? Mis labios se curvaron ligeramente, mi voz, gélida como la escarcha invernal, se oyó perfectamente clara por encima del sonido de la lluvia. Solo pronuncié unas pocas palabras de verdad. La verdad es como una hoja afilada, ¿acaso no les traspasó el corazón? En ese caso, solo puedo decir. Miré al hombre inconsciente en el suelo, mis palabras como clavos martillados, frías como el hierro. Se lo merecía. Los ojos del capitán parecían a punto de estallar. Sus manos, que sostenían a Valerio, temblaban incontrolablemente. Lo único que deseaba era desenvainar su espada y hacerme pedazos. Pero conocía el propósito de su amo en este viaje, y sabía que el cuerpo de su amo no resistiría ni un instante más de demora. Ve. Me miró con una mirada gélida, un odio profundo, luego apretó con más fuerza a Valerio y salió disparado por la puerta, desapareciendo entre la cortina de lluvia. La lluvia caía cada vez con más fuerza, rugiendo como una cascada, ahogando todo sonido, todo sufrimiento. Me quedé en silencio en el vestíbulo vacío, observando el lugar donde habían desaparecido, observando la mancha de sangre roja oscura en el suelo mientras la lluvia la lavaba, diluyéndola hasta la nada. Mamá Lin y Ku corrieron a mi lado. Señorita, ¿está bien? Nos dio un susto de muerte. Ese loco. Negué lentamente con la cabeza. Estoy bien, dije en voz baja. Como si les hablara a ellos y como si me hablara a mí misma. Todo había terminado. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo con fuerza, como si intentara lavar toda la suciedad y el pasado. Después de que Valerio fuera llevado por su guardia, fue como si una piedra se hubiera hundido en el mar. No hubo noticias. Los huéspedes de la posada Yunlai también recogieron sus pertenencias y desaparecieron de la noche a la mañana, como si nunca hubieran estado allí. La temporada de lluvias en Liñán fue larga y desoladora. Yang Hall reabrió sus puertas y la vida volvió a la normalidad, tan tranquila como si la tormenta jamás hubiera ocurrido. Aquella noche lluviosa y el sobresalto en el vestíbulo se convirtieron con el tiempo en vagos rumores entre los vecinos. Algunos decían que un rico comerciante enloquecido por sus enemigos, me había confundido con otra persona. Algunos decían que era un joven amo enamorado, rechazado por su amada, que había vomitado sangre desesperado y se había marchado. Las historias se adornaron y alteraron y finalmente se desvanecieron con el tiempo. Solo quienes estaban dentro de Yang Hall sabían que no había sido un sueño, pero nadie volvió a mencionarlo, como si pronunciar ese nombre pudiera perturbar la paz que reinaba en sus vidas. Seguí atendiendo pacientes, preparando hierbas, leyendo y escribiendo. Solo a veces, claro. En la oscuridad de la noche, cuando miraba la luna por la ventana, mi corazón se desvanecía. Recordaría aquel rostro pálido y contorsionado, retorcido por la desesperación, recordaría aquel trágico bocado de sangre que escupió. Pero todo quedó rápidamente cubierto por una profunda calma.
No valía la pena. Ni Valerio ni ninguno de los viejos rencores merecían ni un ápice más de mi energía. En un abrir y cerrar de ojos pasó más de un mes. El aire otoñal comenzaba a definirse. Era una hermosa tarde soleada, y la luz cálida se derramaba sobre el limpio suelo del salón Jan. Acababa de despedir a una señora mayor que había venido para una consulta de seguimiento y estaba a punto de levantar mi taza de té. La señorita Q irrumpió nerviosa. Sostenía una invitación exquisitamente elaborada, con destellos dorados. Su rostro pequeño y sonrojado por la carrera, reflejaba una expresión extraña en sus ojos. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta prisa? Dejé mi taza. Mira esto. Q presentó la invitación con una expresión como si acabara de tragarse una mosca. Es de la familia Su. Dijeron que era específicamente para el Dr. Sen y la familia Su. Fruncí el ceño ligeramente al tomar la invitación. La portada estaba bordada con elegantes flores de magnolia y desprendía una fragancia tenue y delicada. Al abrirlo vi una hermosa y fluida caligrafía. Hermanas, nos separamos hace mucho tiempo, las he extrañado muchísimo. Al saber que Lin posee profundas habilidades médicas, sanando y salvando a otros, me lleno de admiración. Hace poco enfermé levemente y desde hace tiempo oigo hablar de la destreza de las hermanas. Mi admiración es infinita. Les ruego encarecidamente que me acompañen, con la esperanza de que, por nostalgia de los viejos tiempos, puedan venir mañana al pabellón ribereño del Jardín Chini, al sur de la ciudad, a la hora de Wei, para que me receten una valiosa medicina y podamos recordar viejos tiempos. Te ruego que no te niegues. Atentamente, Serafina. Serafina. Ella también había venido a Lin, y me había enviado una invitación específicamente para mí. ¿Qué quería? Rememorar viejos tiempos. Una demostración de poder. ¿O acaso estaba allí en nombre de Valerio para saldar viejas deudas? Una oleada de repugnancia me invadió. Esos dos eran verdaderamente inseparables. Señorita, no debe irse. Mamá Lin se acercó a ver la invitación e inmediatamente se preocupó. Esto es una comadreja rindiendo homenaje a una gallina. No es buena señal. ¿Quién sabe qué artimañas trama? Serafina parece débil y gentil por fuera, pero sus planes son tan profundos como el mar. Apreté con fuerza la perfumada invitación, y el frío me recorrió las yemas de los dedos. No voy a esconderme. Ella ya encontró a Jianao y descubrió que soy Lan Sen. Al igual que Valerius, vino preparada. La evasión no es la solución. Yo también quisiera ver qué clase de medicina pretende vender esa luz de luna blanca, la que Valerio tanto atesora. Preparad el carruaje. Cerré la invitación con voz monótona. Mañana a la hora de Wei. Jardín Inji, al sur de la ciudad. Señorita, mamá Lin y Chuyu gritaron al unísono. Tranquila. Me puse de pie con la mirada tan plácida como un lago otoñal. Voy a encontrarme con una vieja conocida. También quiero ver qué cosas interesantes tiene para comentar. Jardín Inji, al sur de la ciudad. Era un famoso jardín privado en Liñán, con un paisajismo exquisito. Cada rincón era un cuadro. Al día siguiente a la hora de Wei, acompañé a mamá Lin y a Chuyu a través de las puertas del jardín, como habíamos acordado. Una mayordoma elegantemente vestida ya me esperaba. Al verme, hizo una reverencia respetuosa. Dr. Sen, mi señora me espera en el pabellón junto al agua. Síganme, por favor. Atravesamos un sinuoso sendero bordeando un rocoso macizo, y de repente se abrió ante nosotros una vista panorámica. Apareció un lago de un azul cristalino, y en su centro se alzaba un exquisito pabellón hexagonal. Las cortinas de gao, finas como alas de cigarra, colgaban a los cuatro lados, meciéndose suavemente con la brisa. Dentro del pabellón, junto a una mesa de piedra y dos sillas de bambú, estaba de pie una mujer con un sencillo vestido blanco de espaldas a nosotros. Se apoyaba en la barandilla, su esbelta figura como un sauce al viento. Al oír nuestros pasos, se giró. Era Serafina. Comparada con la imagen que tenía de ella en Hooke Street meses atrás, parecía más delgada y su rostro tenía una palidez enfermiza. Solo el punto bermellón entre sus cejas permanecía tan rojo brillante como siempre.
En cuanto me vio, sonrió una sonrisa dulce y elegante como un loto que se abre tras la lluvia. Hermana Lan, ¿estás aquí? Su voz era suave y melodiosa, con la justa dosis de alegría. Caminó rápidamente hacia mí, como para tomarme de la mano. La esquivé sin dejar rastro con expresión indiferente. Señorita Su, es usted demasiado educada. Entre usted y yo, tal vez el doctor Sen sea más apropiado. No estoy seguro de dónde se siente mal. La mano de Serafina se quedó suspendida en el aire. Su sonrisa perfecta se desvaneció por un instante. Una sombra oscura e imperceptible cruzó sus ojos antes de que retomara de inmediato su expresión débil y lastimera. Retiró la mano cubriéndose la boca con un pañuelo de seda, y tosió levemente un par de veces antes de hablar. La doctora Sen sigue siendo tan mordaz como siempre. ¡Qué refrescante! Fui yo quien pecó de presuntuoso. Debo dirigirme a usted como doctora Sen. Ella me invitó a sentarme y personalmente levantó la tetera de la mesa de piedra para servirme una taza de té aromático. Sus movimientos eran gráciles, su porte impecable. Para ser sincera, es bastante repentino, dijo sentándose frente a mí, con sus ojos vidriosos mirándome con la justa dosis de melancolía. Vine aquí por dos razones. En primer lugar, he oído hablar de la gran reputación médica del Dr. Sen. Últimamente siento opresión en el pecho con frecuencia y no puedo dormir bien. Quería pedirle que me tomara el pulso. La segunda razón. Hizo una pausa, su expresión se tornó compleja, llena de culpa y súplica. Le pido disculpas, Dr. Sen, en nombre de Valerius. Pido disculpas. Mi mano que sostenía la taza de té se detuvo. La miré fijamente, esperando con calma. Serafina pareció incómoda con mi mirada. Bajó un poco los párpados, y sus largas pestañas proyectaron sombras sobre sus pálidas mejillas. Su voz se apagó cargada de emoción. Ese día, Valerius te ofendió en Yang Hall. Después, su enfermedad empeoró. Tosió sangre sin cesar y estuvo inconsciente durante varios días. Casi lo consigue. Se secó el rabillo del ojo con un pañuelo. Su voz, entrecortada, le impidió continuar. Por fortuna, varios médicos imperiales trabajaron día y noche para salvarle la vida, logrando apenas mantenerla con vida. Pero sus meridianos cardíacos están dañados y su melancolía se ha estancado. Desde entonces permanece postrado en cama, incapaz de tolerar ningún medicamento. Alzó el rostro surcado de lágrimas y me miró con ojos trágicos. Dr. Sen, sé que Valerius le hizo mucho daño en el pasado, rompiéndole el corazón. Pero ahora está consumido por la enfermedad, sumido en un remordimiento infinito. Te lo ruego en tu misericordia, que le des una oportunidad de vivir. Al terminar de hablar, se puso de pie de repente y se arrodilló con gracia ante mí. Señorita Su, ¿qué está haciendo? No puedo aceptarlo. Permanecí sentada e inmóvil, con la voz tan plácida como una brisa primaveral. El príncipe Fu está gravemente enfermo. Está bajo el cuidado de los médicos imperiales. ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Cuándo le negué la vida? Serafina permaneció arrodillada, con los hombros temblando y la voz entrecortada por los sollozos. Dr. Sen, ¿cómo puede hacerse el desentendido? Valerius. Él. Enfermó por la culpa y la añoranza que sentía por usted. De repente alzó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas y los ojos llenos de súplica desesperada. Dr. Sen, sé que lo odia, que le guarda rencor. Pero como puede ver, ya ha recibido su merecido. Se está muriendo y en su delirio, no deja de llamarlo. Lo lamenta profundamente. De verdad que sí. Te lo ruego, ve a verlo aunque sea una sola vez. Aunque solo sea para pronunciar una palabra de perdón, para darle una pizca de esperanza de vivir, por favor. Se inclinó profundamente ante mí. Con tal de que estés dispuesta a ir a hablar con él, yo, Serafina, estoy dispuesta a marcharme, a desaparecer para siempre de vuestra vista y de la de Valerio. Te lo ruego que lo salves. Lloraba como una lluvia torrencial, su pena era profunda, como si la vida misma de Valerio dependiera de mi palabra. En el pabellón, solo resonaban sus sollozos ahogados. Mamá Lin y Ku, de pie detrás de mí, estaban tan furiosas que palidecieron, pero sabían que no les correspondía hablar.
Miré a Serafina arrodillada ante mí, con el rostro bañado en lágrimas, humillada hasta el polvo. Sentí una gélida y amarga frialdad. ¿Era aquella una conmovedora escena de autosacrificio, la súplica desgarradora de un amante, o simplemente un melodrama manipulador meticulosamente orquestado? ¿Espiaba los pecados de Valerio o intentaba, en su nombre, cobrar una deuda, utilizando su enfermedad terminal y su profundo arrepentimiento como cebo? Usándose a sí misma como moneda de cambio, quería atraerme de vuelta a aquel viejo pantano. Quería que me ablandara, que asumiera la responsabilidad de su vida y su muerte. ¡Qué cálculo tan preciso! Me incorporé lentamente mirando desde arriba a Serafina, arrodillada en su charco de lágrimas. Señorita Su, dije con voz suave, pero que se colaba entre sus sollozos, transmitiendo un frío penetrante que desvelaba toda su actuación. ¿Ha terminado? Los sollozos de Serafina cesaron de repente. Ella alzó la vista con los ojos llenos de lágrimas, como si no hubiera comprendido lo que quería decir. Viva o muera Valerius, le dije mirándola fijamente con cada palabra clavada como un clavo. No tiene absolutamente nada que ver conmigo, Mera. Su pesar, su remordimiento, su enfermedad y su dolor. Son las semillas que sembró, y este es el fruto que cosecha. Él es quien debe cargar con las consecuencias, no yo. ¿Y tú? Mi mirada se posó en su rostro que en un instante se había vuelto pálido, rígido y feo. Mis labios se curvaron en una leve y fría sonrisa. Si te quedas o te vas es asunto tuyo y de él. No hace falta que lo hagas para mí. Dicho esto sin mirar atrás, me volví hacia mamá Lin y Chuyu. Nos vamos, Mera. Serafina se puso de pie de un salto. Su voz se volvió aguda y penetrante, cargada de la humillación de haber sido descubierta y de un resentimiento venenoso, completamente desprovista de su anterior compasión pusilánime. Eres verdaderamente cruel. Valerio está así por tu culpa, y aún así te quedas de brazos cruzados viéndolo morir. ¿Acaso no eres humano? No me detuve y salí del pabellón. Tras de mí resonó un alarido enloquecido y el crujido de la porcelana al romperse. Te arrepentirás. Mera, sin duda te arrepentirás. Su maldición se la llevó el viento sobre el lago, disolviéndose en el cálido sol de la tarde, ingrávida e impotente. Pasó el invierno y llegó la primavera. La reputación de Yanhol creció, y pacientes de todas partes viajaban en busca de tratamiento. La vida era ajetreada pero tranquila, como si Valerius y Serafina solo hubieran sido una pesadilla que la lluvia se llevó. A veces aún llegaban noticias de la capital. Se decía que tras su grave enfermedad, el carácter de Valerio se había vuelto aún más sombrío e impredecible, sus métodos más despiadados, causando gran revuelo en la corte. También se decía que a la señorita Sue, que vivía en su finca, al parecer no se le había concedido el estatus de esposa principal, como deseaba, su situación era incómoda y al final, por razones desconocidas, abandonó la capital en silencio y desapareció. Esas palabras, al llegar a mis oídos, no causaron ni una pizca de revuelo. Su destino era asunto de otro mundo. Aquel día caía una ligera lluvia primaveral. Despedí a una mujer que había traído a su hijo desde muy lejos para que recibiera tratamiento. Al ver a la madre y al niño agradecerme efusivamente, abrir su paraguas y desaparecer bajo la lluvia, sentí una profunda paz. Me di la vuelta para regresar al interior. Doctor Sen, por favor espere. Una voz urgente me llamó desde atrás. Me giré. Un joven guardia, empapado hasta los huesos, con el rostro cubierto de la mugre del viaje, entró tambaleándose en la farmacia. Cayó de rodillas frente a mí con un golpe seco. La lluvia le goteaba del pelo, mezclándose con el barro, una imagen de desesperación. Doctor Sen, se lo ruego que salve a mi amo. Levantó la vista con el rostro lleno de súplicas desesperadas y la voz ronca. Mi amo no va a sobrevivir. Antes de morir, solo quiere verte una última vez. Te lo ruego, por favor, ven conmigo. Miré aquel rostro desconocido, surcado por la lluvia y la angustia. Mi corazón estaba tan tranquilo como un lago otoñal. ¿Quién es tu amo? Pregunté con calma. El guardia se quedó paralizado como si mi indiferencia lo ahogara, y luego se puso aún más nervioso con la voz quebrada. Es el príncipe Fu, el príncipe regente Valerius. Doctor Sen, mi maestro está muriendo.
Por favor, por el bien de los viejos tiempos, despídanle. Invitados, le interrumpí con voz inexpresiva. Me giré y volví al vestíbulo. Doctor Sen. El guardia gimió arrastrándose de rodillas, intentando agarrarme la túnica. Mi amo está a las afueras de la ciudad. Por favor, solo una mirada. Este humilde se postrará ante ti. Pum pum, el sonido de su cabeza contra el suelo fue seco y la farmacia quedó en silencio. Mamalin y varios guardias se apresuraron a bloquearle el paso. Señor, por favor, regrese. El rostro de Mamalin era frío. Mi señora es doctora. Ella solo salva a quienes lo merecen. Si tu príncipe necesita curación, los médicos imperiales pueden atenderlo. No vengas aquí a causar disturbios. No, los médicos imperiales no pueden hacer nada. Solo el doctor Sen, dijo mi amo, solo el doctor Sen puede salvarlo. El guardia forcejeó gimiendo como un animal acorralado. No miré atrás y caminé directamente hacia la cortina que daba a la habitación interior. Justo cuando la levanté, un grito desgarrador rasgó el aire detrás de mí. Mira. ¿De verdad eres tan insensible? Te ama, se arrepiente muchísimo. Me tensé contra la cortina. Con amor, Valerius. Aquel fue el chiste más ridículo que jamás había oído. No me giré. Cayó el telón, silenciando la desesperación, los lamentos y aquel patético amor tardío. La lluvia seguía cayendo sin cesar sobre los aleros, lavando las verdes losas, limpiando el polvo del pasado y las obsesiones podridas. Dentro de la habitación, persistía un tenue aroma a hierbas. Retomé el libro de medicina que estaba leyendo. Mis dedos rozaron el papel fresco, mi mirada tan serena como el agua de manantial. Fuera de la ventana, un melocotonero recién plantado brotaba silenciosamente, verde y vibrante bajo la bruma primaveral. Esta historia es una poderosa lección de liberación personal. La fortaleza de Mira no radicaba solo en sobrevivir al abandono, sino en su decidido renacimiento. Se negó a ser una víctima y con astucia, recuperó su riqueza, su identidad y su propia historia. Su verdadero final feliz no fue encontrar un nuevo amor, sino construir una vida con un profundo propósito y una paz inquebrantable, demostrando que el único valor que realmente importa es el tuyo propio. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y suscribiéndote.